Gracias. Bien, vamos a dar por iniciada la actividad, son las 18:35. Bueno, a nombre de la Escuela de Historia y Geografía de la Universidad de Bernardo Higgins le damos las gracias a Margarita, a Manuel y a Carlos por acompañarnos en esta instancia. La idea, ¿no es cierto?, que hemos querido realizar un focus group en un contexto de un estudio que surge al interior de la escuela y específicamente al interior de la comunidad de aprendizaje de la escuela. La Escuela de Historia y Geografía desde el año pasado se constituyó en comunidad de aprendizaje de profesores que constituyen el núcleo pedagógico y disciplinar básico de la carrera. Y allí hay un propósito inicial, y el propósito inicial es cómo resignificamos el pensamiento de O'Higgins. Ese es como el propósito original, inicial. Todo ello a propósito de inquietud de los estudiantes y también de los profesores, producto del contexto social que vivía el país, ¿no es cierto? Que en realidad el pensamiento hegeliano como que no conversa mucho, digamos, con el contexto. Difícilmente la universidad va a cambiar, digamos, este pensamiento porque es el mentor, digamos, de la universidad, el pensamiento de Higgins. Y por tanto, ¿no es cierto?, hemos querido hacer este focus, primero para preguntarle a los centros de práctica, así como también eventualmente a algunos empleadores, cómo realizan ellos la formación ciudadana en la escuela. Y en función de esa información, de ese levantamiento de información, proceder nosotros a ver cómo calza el pensamiento hegeliano dentro de esta formación, dentro de estos desafíos formativos que la escuela tiene hoy día, a propósito de la línea de formación ciudadana que se abre con la ley, y que también está presente en los nuevos planes y programas de estudio que, ¿no es cierto?, Mineduc ha lanzado en el año 2019, específicamente para tercer y cuarto medio, en el caso de los establecimientos, digamos, que tienen media. Entonces, la idea es preguntarles a ustedes cómo trabajan formación ciudadana, y esos términos globales, cómo evalúan formación ciudadana, así como también qué estrategias utilizan ustedes para la formación ciudadana. Y para ello, le hemos pedido a dos estudiantes que están presentes aquí en la sala. Una de ellas es Tamara Alday, y el otro chico es Daniel Valdivia, que son estudiantes de cuarto año de la carrera, próximos a egresar, que nos hagan las veces de ayudantes investigadores. La función de ellos hoy día es fundamentalmente presentarles a ustedes las preguntas. Daniel y Tamara tienen ya divididas las preguntas, en general, digamos, que se van a realizar. El focus no debería durar más de una hora 10. La idea, por tanto, es ser súper acotado y preciso en las respuestas. Y, ¿no es cierto?, a continuación, después yo les voy a compartir a mis estudiantes la grabación de la sesión para que ellos puedan iniciar la transcripción de la información que se levante de parte de ustedes como informantes clave. Eso en términos globales. Mañana otra colega se reúne, de la comunidad de aprendizaje, se reúne con los profesores de la carrera. Pasado mañana, Víctor Rangel se reúne con los egresados de la carrera. Y por último, el día viernes, Alex Paulsen se reúne con los estudiantes actuales de la carrera. La idea es levantar información de cada uno de los informantes clave en torno, digamos, a la formación ciudadana y cómo, a partir de esa información, resignificamos más adelante como comunidad el pensamiento hegeliano. Ese es como el propósito del focus group de hoy día. Entonces, yo no sé si hay alguna duda un poco con la estructura y la metodología que vamos a emplear. No, nada. Perfecto. Ya, entonces vamos a partir. Daniel, tú puedes partir. Ajá. De acuerdo a lo que habíamos conversado. Tú vas a compartir pantalla, entiendo, ¿no? Sí, ya lo estoy haciendo. Ya. No sé si todos pueden ver la pantalla. Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, como dijo el profesor, mi nombre es Daniel Valdivia, ¿verdad? Soy estudiante de la carrera de Pedagogía en Historia. Y nos gustaría primero, bueno, las preguntas se van a dividir en tres grandes dimensiones. Primeramente va a ser la conceptual, después vamos a abordar las dos siguientes. Entonces, abordando la dimensión conceptual, ¿qué conceptos asocian ustedes con la ciudadanía y por qué los asocian? ¿Contesta cualquiera o ustedes van? Cualquiera. No, cualquiera. La idea es iniciar una conversación, sí. Ya. Bueno, puedo partir yo. A ver, concepto que asocia a la ciudadanía es principalmente un ciudadano, obviamente, un ciudadano con derechos, con deberes, partícipe de lo que es la sociedad. Eso para mí es la ciudadanía, o sea, es formar parte de una sociedad y ejercer derechos y deberes.
¿Por qué? Ujú. Porque de verdad, bueno, la sociedad está hecha para que los integrantes de ella puedan conformar una interacción entre todos, y esta interacción tiene que estar normada, tiene que haber códigos establecidos, y es por eso que, digamos, para mí una ciudadanía está conformada por ciudadanos que tienen que tener un concepto como ciudadanos. Ujú. Muchas gracias. Manuel, ¿Alguien más ¿sí? quisiera participar? Manuel y Carlos. Bueno, nosotros de alguna manera hemos desarrollado este concepto de ciudadanía respecto al saber ser ciudadano, el ser ciudadano, o sea, en el fondo, cómo el estudiante identifica las instituciones que están asociadas, los derechos, los deberes, eh, todo aquello que le permite insertarse en la sociedad. Porque de alguna manera, y varias veces lo discutimos, por ejemplo, con los colegas, nosotros tiempo atrás teníamos una asignatura relativa a la formación ciudadana distinta y que estaba ya instalada en el currículum y que de alguna manera nos permitía conocer las instituciones, qué rol cumple el municipio, por ejemplo, los concejales, los alcaldes, el rol de cada uno. Y hoy día, de alguna manera, las personas que están insertas en esta sociedad ven estos procesos aislados y no como un proceso que permite regular la sociedad. Por tanto, creo que este concepto de ciudadanía es súper importante asociarlo al quehacer, y no solo en historia, sino que trabajarlo de forma transversal. Ok, gracias. Carlos. Más que nada, para mí el concepto de ciudadanía insertado ya acá lo que en el colegio, a mí me gusta más el cómo nosotros educamos al ciudadano, en cómo nosotros también podemos enseñarle también a ser un ciudadano partícipe, responsable, de conocer sus derechos y deberes también, para que ellos se puedan insertar de mejor manera en cualquier tipo de sociedad, tanto en un colegio, en su espacio laboral, ¿ya? Y en cualquier, también ejercer como su ciudadanía como chileno, ¿ya? Eso, eso, Claro. eso. O sea, a partir de la respuesta de Margarita, Manuel y Carlos, había un concepto de ciudadanía asociado, digamos, a lo que es tradicional, a lo que es el ejercicio ciudadano, el voto, ¿no es cierto?, la participación política, pero también habría una concepción en las respuestas de ustedes vinculada fundamentalmente a cómo este ciudadano, más allá del voto, tiene responsabilidades cotidianas, digamos, en el mundo de la vida, por decirlo de una forma, que también se expresan en conducta ciudadana, que es un poco lo que releva Carlos, Manuel y Margarita en sus respuestas. Pasemos a la segunda, Daniel. Ujú. Entonces, ahora yéndonos así más hacia la formación. Claro. ¿Qué entienden ustedes por la formación ciudadana? De Y yo hecho, aquí, en una de las preguntas anteriores creo que también lo mencionaron. sí, y yo aquí hago el link un poco porque acordémonos que antiguamente la asignatura era educación cívica. Entonces, ¿en qué se diferenciaría, digamos, esta formación ciudadana de la concepción cívica, ¿no es cierto? Que tradicionalmente los que estamos aquí, por lo menos los adultos que estamos aquí, menos los chiquillos, recibieron, digamos, en la formación tanto escolar, así como también, ¿no es cierto?, universitaria. Eso. ¿Puede partir cualquiera? ¿Parto yo de nuevo? ¿Ya? Vamos a seguir el orden. Ya, a ver, por formación ciudadana es lo que estamos, entiendo yo, y es lo que estamos aplicando en nuestro colegio, es formar a esta persona desde sus inicios. Por eso también es relevante para nosotros, o para mí en este caso, hacer la salvedad de que esta formación ciudadana no comienza en una etapa determinada de la vida, sino que comienza incluso desde el hogar, pero llevándolo a lo que es el colegio desde la temprana edad, desde lo temprano de los cursos muy pequeños, esta formación de estar insertos en una sociedad que comienza en esta pequeña sociedad que es el colegio e incluso el jardín infantil. Ya es una sociedad donde el individuo, en este caso el niño menor, se integra a esta mini sociedad y tiene que aprender roles y tiene que contribuir a esta mini sociedad que tiene, y que se va formando, tal como lo dice la palabra, formación ciudadana, se va formando para llegar, es el concepto que nosotros tenemos, para llegar a esta
mayoría de edad, que cuando el individuo se hace como ciudadano, con estos deberes y derechos más establecidos o más legales, que es lo que le lleva a votar, por ejemplo, que es con la mayoría de edad. Pero para nosotros, principalmente, esta formación comienza, como digo, muy a temprana edad, para hacerlo sentir que él tiene una participación importante dentro de la sociedad que conforme, ya sea desde los chiquititos en un jardín infantil, en una sala de clases, en el colegio, luego en una universidad, y así. O sea, hay roles importantes que cumplir del momento que se está en sociedad, cualquiera sea. Y esa es la formación que nosotros tenemos que comenzar a hacer, hacerlo sentir ciudadano perteneciente a una sociedad que tiene que entregar y contribuir, pero que también, insisto, con las palabras, que tiene que cumplir derechos y deberes. O sea, cumplir con sus derechos, bien digo, y con sus deberes también dentro de esa sociedad. Gracias, Margarita. Manuel. Bien, bueno, la verdad es que nosotros le quisimos dar un vuelco a esta formación y de alguna manera lo que estamos desarrollando, y desde que he trabajado en la escuela en realidad y surgió este plan de formación ciudadana, es que necesitamos generar insumos para que los estudiantes tengan opinión, que desarrollen argumentos, que conozcan los procesos, que tengan opiniones fundadas, y que de alguna manera ellos tengan un juicio crítico respecto a las decisiones que se están tomando en todo contexto. Le damos realce, por ejemplo, al centro de estudiantes, de tal manera de que nosotros hacemos un ejercicio muy similar a un proceso de sufragio. Tenemos el proceso eleccionario, campaña, propaganda, propuestas que emiten los candidatos de los centros alumnos, que es como el acto inaugural del plan de formación ciudadana año a año, y que de alguna manera esto se va desencadenando con los hitos que tiene el establecimiento, con intercambio de experiencias con otras instituciones. Por ejemplo, la otra vez tuvimos la oportunidad de hacer una actividad con el Tribunal de la Familia, y fue un juez a la escuela, y los estudiantes pudieron hacerle preguntas respecto a cuál era su rol, cuáles eran sus funciones. Entonces, de alguna manera, el espectro de formación ciudadana es mucho más allá de que ellos conozcan o que se ciñan a un sistema, sino que ellos conozcan los procesos, que lo internalicen y tengan la capacidad argumentativa para que ellos puedan tomar determinaciones, porque finalmente nosotros también estamos formando futuros líderes. Por tanto, entre más información tengan, entre más herramientas tengan para enfrentarse a la sociedad, mucho mejor. Gracias, Manuel. Carlos. Bien, nosotros, por ejemplo, lo evocamos acá en el establecimiento como nosotros podemos, como proceso pedagógico, ya insertar esta como cultura igual de formación ciudadana, en cuanto a que los niños igual puedan entender que ellos son sujetos de derecho y cómo ellos pueden también transformar quizá su pequeña sociedad, ya partiendo desde hasta como la elección desde del presidente de curso, como participar desde las elecciones del centro alumno, hacerlos partícipes del consejo escolar, del mismo consejo que llevan los del centro alumno con los presidentes de los cursos. Entonces, como que empezar a involucrar a todos estos estudiantes como sujetos de derecho, ya, y que ellos sí pueden. Se fue el audio, Carlos. El que ellos aprendan a ser ciudadanos dentro del colegio, o quizás más adelante, ¿por qué no líderes dentro de cualquier tipo de sociedad en la que ellos estén insertos? Perfecto. Gracias. Pasemos a la próxima pregunta, Daniel. Ok. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la formación ciudadana en la escuela? A ver, la finalidad un poco yo la mencioné, y es lo que nosotros tenemos en nuestro colegio y como concepto de formación ciudadana, es formar a un individuo que aporte a la sociedad. Y obviamente que todo esto conlleva, porque yo hablo mucho desde cuando el individuo está más pequeño, porque nosotros somos una escuela básica, ¿ya? Entonces no tenemos tanto, digamos, centros de alumnos o dirigentes dentro porque los niños son muy pequeños, si bien llegan hasta octavo, pero la personalidad de nuestros niños, porque es una escuela bastante chiquitita,
son demasiado, podríamos decir, un poco más inmaduros. Entonces, nuestra principal meta es que los niños sepan que pertenecen a una sociedad donde ellos deben aportar y donde ellos deben, son, digamos, sujetos de derecho en cuanto también a opinar. Ellos tienen derecho a opinar, ellos tienen el deber de aportar, insisto, en esta pequeña sociedad que es primero que todo su colegio, y que obviamente se les va mostrando que esta sociedad después se transforma, este colegio se transforma en la sociedad a la que ellos salen. Se les está hablando obviamente también de lo que es el sufragio, los votos, se les mantiene muy actualizado en eso. Pero sí, nuestra tarea principal es que ellos entiendan qué pueden y qué deben hacer dentro de su sociedad colegio, que ellos son un aporte, que ellos tienen, qué sé yo, si van a opinar de algo, tienen derecho a opinar, que el respeto por sobre todo también se les inculca mucho como personas. Nosotros formamos personas insertas en una sociedad. Entonces esa es la finalidad para nosotros, es que el niño se haga persona respetable y respetado. Súper. Gracias, Margarita. Manuel y Carlos. ¿Sigamos con el orden o...? Sí, Bueno, me parece, ya. Bueno, finalmente yo creo que, de acuerdo a las respuestas anteriores, el rol de la escuela no necesariamente es para la formación ciudadana, sino que es una formación para la vida, y que de alguna manera tiene que articular diversos procesos, y que uno de ellos, y que el énfasis está en la formación ciudadana, es una cosa, pero finalmente lo que tiene que hacer la escuela es desarrollar habilidades para la vida, ya desde el contexto de que el estudiante pueda despertar el interés por el aprender. Yo todavía recuerdo, y que eso está muy alejado hoy día, que cada vez que había que hacer un trabajo investigativo, el estudiante, yo personalmente, tenía que ir a la biblioteca, buscar la información en libros, seleccionar la información relevante, transcribirla, porque era muy cara la fotocopia en ese entonces. Entonces, de alguna manera, tratábamos de escribir todo de tal manera que nos quedaba un buen trabajo y solo le sacábamos fotocopia a la imagen. Hoy, gracias a la tecnología, los estudiantes buscan información, a veces discriminan, determinan qué tipo de fuente es, porque muchas veces Wikipedia para ellos es la fuente primaria. Por tanto, de alguna manera, lo que hay que desarrollar es justamente el interés por el aprender, el indagar, el hecho de que el estudiante pueda profundizar respecto a los procesos. Por tanto, creo que es relevante que la formación ciudadana se desarrolle de forma articulada, no solo con la asignatura de historia, sino con otras asignaturas. Por ejemplo, hay colegios que tienen religión muy articulado con historia, o aquellos que no tienen religión tienen una asignatura similar que tiene que ver con la formación ética, valórica, de los principios del proyecto educativo. Por tanto, yo creo que la finalidad justamente es crear en los estudiantes herramientas para que puedan enfrentarse a la sociedad, pero también desde una perspectiva del conocimiento, del saber. Y por eso es que hago referencia al saber ser ciudadano. ¿Qué es para el estudiante ser ciudadano, en este caso chileno? ¿Cuál es mi rol en el país? ¿Cuál es el aporte que puedo generar? Por tanto, yo creo que es relevante la formación ciudadana desde eso, desde la profundidad, desde la argumentación, desde el conocimiento. Gracias, Manuel. Carlos. Perdón, disculpen, profesor, Sí, como para poder añadir una pregunta más sí, a ese comentario, sí. porque han hablado hartas veces sobre la formación de ciudadano y el aprender a ser ciudadano chileno. Entonces, me gustaría saber, y no está dentro de las preguntas que Sí, no, tenemos está bien, establecidas, está por bien, eso está me bien. gustaría hacerla, es cómo lo abordarían en un contexto de multiculturalidad este ser ciudadano chileno. ¿Cómo cambia en un contexto de multiculturalidad que existe hoy en día en los colegios? Súper, buena pregunta. Por ejemplo, no sé si servirá en el sentido de que, bueno, acá nosotros tratamos de ser bien didácticos para el tema, ¿ya? Y el cómo identificarse ya como desde la formación ciudadana, como chileno, dice usted, es como, por ejemplo, una vez cuando empezó, vi un profesor que le expuso cómo Chile o los chilenos cantaban el himno nacional en otros estadios. Y eso te da también una identidad, ¿ya? Una identidad que es, por ejemplo, cómo nosotros también
respetamos en un estadio el himno de otros países, cómo nosotros, por ejemplo, somos tolerantes quizás con el pensamiento del otro, y también cómo nosotros también somos libres, ¿ya? A expresar también nuestros pensamientos. Claro, asumiendo un poco lo que Daniel, ¿no es cierto?, expresaba antes, asumiendo hoy día que el contexto escolar chileno, más que un contexto nacional de estudiantes nacionales, de connacionales, está de una u otra forma también bastante representado ahí, ¿no es cierto?, la población migrante en general. Entonces ahí está la pregunta y la duda de cómo lo articulamos. Y ahora Manuel está levantando la palabra para complementar su opinión. Sí, mira, la verdad, nosotros el año pasado en la escuela desarrollamos un hito que lo desarrollamos como una fiesta de la interculturalidad. De alguna manera, cuando hago referencia al ser ciudadano chileno, es porque de alguna manera nos regimos bajo la normativa de este país. Y de alguna manera también el extranjero, o si me tocara a mí ir al extranjero, tengo que conocer también la cultura, las normas, ciertos principios que tiene el país, porque va a depender del país que yo vaya, el comportamiento que voy a tener. Porque, a ver, voy a hacer un ejemplo un poco burdo quizá, pero el chileno es conocido en España, y no es conocido en España de muy buena forma. Entonces, de alguna manera, el hecho de que nosotros desarrollemos esos valores, esos principios de manera transversal, que lo que va a contribuir aquí en Chile, también contribuye al extranjero. Ahora, en relación a los ciudadanos extranjeros, también siento que hay que incorporar en esta formación ciudadana un trato empático, porque de alguna manera siento que, por ejemplo, hay colegios que todavía entonan el himno nacional los días lunes y cantan el himno chileno. Pero también conozco realidades de escuela que hacen algo un poco más transversal y también, por ejemplo, entonan los himnos de los países que están los estudiantes. Entonces yo creo que eso también es inclusivo porque es respetar las culturas de nuestros compañeros. Y de alguna manera la formación ciudadana como plan permite a cada proyecto educativo generar estos lineamientos. Porque, por ejemplo, si en una escuela hay una población alta, como sea la estación central, de venezolanos, peruanos y pocos chilenos, quizá uno puede hacer un encuentro intercultural desarrollando ciertos principios, ciertos valores que permitan potenciar la formación ciudadana desde un todo y que de alguna manera también respete y salvaguarde las culturas de los demás niños y jóvenes. Claro, o sea, cómo aproximarse más a un concepto de ciudadanía global, más que de ciudadanía, digamos, nacional, que es un poco el contexto que hoy día estamos insertos. Gracias, Manuel. La próxima pregunta, Daniel. Entiendo que viene Tamara ahora, ¿no? No, esta es la Sí. última pregunta que tiene que ver la dimensión ok. conceptual. Ya. Y esta pregunta, sí, de sí. hecho, no es transversal, no se va a hacer de nuevo en los otros focus groups, sino que va enfocada a este. Ya. Es ¿qué estrategias han permitido la vinculación de la ciudadanía con distintas asignaturas de su establecimiento en relación al plan de formación ciudadana? Ok. Claro, aquí un poco lo que decía Margarita, Manuel y Carlos, en el sentido de que la formación ciudadana, bueno, de acuerdo a la ley, digamos, es un plan transversal, digamos. Entonces, aquí la Sí. pregunta es concreta, es fundamentalmente, ¿qué asignatura del establecimiento ha sido visibilizada por ustedes en su plan de formación ciudadana para ir generando y articulando, digamos, y concretizando esta política pública, digamos, que es la ley? Sí. En nuestro colegio tenemos un encargado de formación ciudadana, ¿ya? Que es un profesor de historia. Entonces, él va orientando a los demás colegas con respecto a dar más detalles de lo que es, tal como lo han mostrado acá, de lo que significa la formación ciudadana, a qué se refiere el concepto. Entonces, él va orientando al resto de los colegas, insisto, está la educadora de párvulos, son profesores generales básicos, de chicos, de primero y segundo básico también, por lo tanto, sirve mucho la orientación de él. Entonces, y él va guiando también de cómo todas las asignaturas se pueden ir vinculando. Y ha funcionado bastante bien, esto ya lo estamos practicando, será este el 4º año, más o menos,
Entonces, él va indicando cómo ir vinculando todas las asignaturas, porque, a ver, nosotros tenemos también en el colegio el concepto de que una formación ciudadana, o como un ejemplo de formación ciudadana, también se ve mucho en la didáctica que aplica el profesor o la profesora dentro del aula. ¿Ya? En la medida que hay, por ejemplo, una democratización de opinar, de que el profesor permita que todo el mundo opine, de que el profesor, que no puede haber ¿cómo se llama? Una metodología tan vertical dentro de la sala de clases, en la medida que el profesor dé el espacio para que los estudiantes participen opinando, participen con ideas, por ejemplo, en algo tan básico como, por ejemplo, si ellos decidieran cambiar la estructura de la sala en un momento para hacer más fácil la vista hacia un pizarrón, por ejemplo. Entonces, las didácticas que dan los espacios a los estudiantes para sentirse libres de opinar, libres de aportar dentro de una sala, que es la primera pequeña sociedad que ellos tienen. También las didácticas que se ocupan cuando estamos en los recreos, porque en nuestro colegio todos los profesores estamos con los niños en el recreo, cuidándolos y participando e interactuando con ellos. Entonces, en cada una de esas cosas, este profesor, que es el encargado de la formación ciudadana, va dándole las luces a los profesores y haciéndoles ver que cada detalle que se da dentro del colegio como algo más democrático, insisto, en donde el estudiante se sienta libre de opinar, libre de aportar a lo mejor con una idea de transformar un jardín dentro del colegio, todo eso se ve en cualquier asignatura, y los profesores jefes, por ejemplo, que también son los que más aportan a esto. Todo eso para nosotros es formación ciudadana, y un poco también yéndome al tema de la interculturalidad. Nosotros también tenemos varios estudiantes extranjeros, y también se les hace ver que este ser ciudadano puede ser en cualquier país, y alguno de ustedes también lo mencionó, independiente del país donde esté. Obviamente que yo tengo que comportarme de acuerdo a los códigos y a las leyes que están dentro de ese país en donde yo estoy viviendo, donde yo soy extranjero, pero que cualquier ciudadano, por muy extranjero que sea, es ciudadano igual y es parte de una sociedad y vuelve a tener estos derechos dentro de la sociedad, aunque sea extranjero. Entonces, todo esto, todas estas estrategias se aplican, pero a partir de este encargado de la formación ciudadana, que es el que nos va guiando y nos va llevando por el camino, digamos, de ir formando ciudadanos más dentro del concepto más de historia, digámoslo así. Bien, bueno, la verdad es que, de acuerdo a lo que he comentado, si lo vemos desde la asignatura, en el encuentro intercultural estuvo música presente, artes, tecnología, educación física. Por tanto, pudieron trabajar en torno a este concepto intercultural, y se trabaja de forma interdisciplinaria, porque de alguna manera las asignaturas tributan en un objetivo común, y por tanto potencia el conocimiento desde cada una de las áreas, desde lo cognitivo, desde lo psicomotor, etc. Y dentro de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad argumentativa que debe tener, por ejemplo, los candidatos de presidente de curso, los del centro de alumnos, las exposiciones, los debates, requiere de cierto lenguaje formal, técnica, estrategia, de extracción de información. Por tanto, también ahí podríamos vincular varias asignaturas como lenguaje y comunicación, historia, ciencia, bueno, va a depender mucho. Por tanto, este concepto de formación ciudadana es totalmente interdisciplinar, no necesariamente está vinculado a historia. Si bien es cierto, los objetivos que persigue el plan de formación ciudadana son bastante amplios, permite también que los objetivos de aprendizaje de cada una de las asignaturas puedan enlazarse con los objetivos que también persiga la institución, porque el énfasis se lo da a cada unidad educativa. Por tanto, eso es bastante amplio. Gracias, Manuel. Hay una pregunta específica. O sea, ustedes trabajan con ABP, ¿cierto, Manuel? Para esa transversalización. No, es que lo que pasa es que tuvimos que trabajar este año con el plan de funcionamiento, tuvimos que hacer triangulación con las asignaturas, por tanto, para poder dar cumplimiento al plan de estudio,
en una primera etapa con la virtualidad. Estuvimos haciendo trabajo interdisciplinario, por ejemplo, lenguaje, ciencia, historia, estuvo con matemática, y ahí estuvimos haciendo colaboraciones para poder dar cumplimiento a la cobertura curricular, y empezamos a generar actividades interdisciplinarias, pero no desde la ADP, sino que en el fondo lo hicimos desde la transversalidad del currículum, Perfecto, con objetivos comunes, pero no a través de la metodología de proyecto. perfecto, gracias. Carlos, Y nosotros, por ejemplo, existe uno dentro de los planes, un plan de formación ciudadana. Y este plan de formación ciudadana tiene varios objetivos que nosotros hemos ido implementando a lo largo del año, ¿ya? Pero lo que es propiamente tal para tercer y cuarto medio, donde esta asignatura se encuentra, ya como inserta dentro del currículum, ahí han trabajado, como mencionaba Manuel, también nosotros estamos trabajando de forma articulada y vinculándolo con las asignaturas del técnico profesional, ¿ya? Y para los más pequeños hemos ido desarrollando, por ejemplo, como colegio se celebró la Semana de la Formación Ciudadana, se hicieron, por ejemplo, la elección del centro alumno, y otras cosas que de a poquitito vamos insertando a los más pequeñitos desde el concepto de ciudadanía. gracias, Carlos. La próxima pregunta, entiendo que la lee Tamara, ¿cierto? Sí, hola, me presento también de todas maneras, mi nombre es Tamara Alday, también soy estudiante de la carrera de Pedagogía en Historia junto a Daniel, y ahora vamos a empezar con preguntas de dimensión de prácticas de aula, empezando con el ámbito de diseño, y ahora es cuando les pregunto, ¿de qué manera actualizan y planifican las acciones dentro del plan de formación ciudadana dentro de su comunidad o establecimientos educacionales? A ver, se planifican dentro de las actividades que cada profesor tiene como planificación en las distintas asignaturas. ¿A eso te refieres? No sé si... Se refiere fundamentalmente, Margarita, hay una orientación por parte de la ley de cómo ir planificando estas actividades de una forma que dé cuenta de la transversalidad, digamos, de cómo entra un poco lo que decía un poco Manuel delante, la transdisciplina, o sea, en el sentido de que hay una orientación del Mineduc. Entonces quisiéramos ver cómo ustedes lo cristalizan específicamente en acciones concretas en la planificación de aula. ¿Puedo? Sí, claro. Ya, la verdad es que nosotros lo que hacemos primero, dentro de los estándares indicativos de desempeño, hay objetivos estratégicos que están asociados, y por tanto lo que nosotros hacemos es seleccionar un objetivo estratégico, lo vinculamos a un plan anual de trabajo, y ese plan anual se operativiza. Por tanto, hay una serie de acciones más pequeñas que permiten dar cuenta respecto a cómo vamos a desarrollar el objetivo estratégico. De todas maneras, nosotros trabajamos esto, no solo el plan es para formación ciudadana, sino que además que una obligación. Este plan de formación ciudadana se debe vincular con el proyecto de mejoramiento educativo. Por tanto, en cada acción que nosotros desarrollemos en el plan de mejoramiento educativo hay que articularlo. Si es que está articulado al plan de mejoramiento, ¿qué objetivos vamos a articular a la acción que estamos desarrollando? Por tanto, el plan de formación ciudadana que generemos en la escuela tiene que estar en coherencia con los instrumentos de gestión. Por tanto, lo que hacemos nosotros es establecer un estándar, un plan operativo anual que es genérico. Por tanto, nosotros armamos el plan operativo anual desde la dirección, UTP, Inspectoría General, Convivencia Escolar, y así vamos bajando, de tal manera que tenemos una serie de objetivos que de alguna manera se encuentran, que también hay que gestionar ahí, que no sea que sean 200 acciones como era antes el PME, sino que de alguna manera sean operativas y que permitan dar cuenta del objetivo estratégico. Por tanto, nosotros debemos tener en el plan de formación ciudadana, deben ser unas 10 o 12 actividades, acciones que están vinculadas al plan. Y como 4 objetivos desde el plan de formación ciudadana que están vinculadas a las acciones del PME, específicamente en el área de desarrollo curricular, en liderazgo y convivencia escolar. Hay acciones que están vinculadas con los ejes de formación ciudadana y que se vinculan. Y además que están propuestos en la plataforma, usted hay que ir seleccionando el que apunta a esa estrategia.
Gracias. ¿Alguien más? No sé si quiera compartir su experiencia. Carlos, no sé, o Margarita, si quiere complementar. No, la verdad que ya se manifestaron por lo menos las ideas que quería transmitir. Ya, perfecto. Tamara, pasemos a la próxima. Ya. Muchas gracias por responder a la anterior. Ahora estaríamos hablando del ámbito de participación, la pregunta, que igual es un poco de lo que han respondido a las preguntas anteriores, pero en este caso sería un poco más detallado. ¿Sobre qué actividades fomentan la participación y toma de decisiones de sus estudiantes en la escuela? Si nos pudieran detallar un poco más de las respuestas anteriores que dijeron. Claro, claro. Delante Manuel hablaba de estas festividades que se celebraban, ¿no es cierto? Así como también de estas réplicas que se hacían de elecciones, así como existen las elecciones a nivel nacional, que hemos tenido muchas este año, réplicas, digamos, en la escuela como expresiones, pero aparte de ellas, digamos, ¿cuáles más podrían ustedes implementar en su escuela? Nosotros puntualmente trabajamos con lo que ya se ha mencionado, o sea, también elecciones de estas directivas de los cursos. Insisto también en la participación de los niños dentro del aula con respecto a la clase misma, en donde ellos sienten que tienen también esta cercanía con el docente, en poder expresarse, que para nosotros de verdad parte un poco, la base de esto es el sentimiento que debe tener el niño en que es una persona libre, o sea, transformarse en una persona, por supuesto, pero libre de expresar lo que opine con respecto a un tema que se está tratando, con el respeto adecuado, obviamente, pero que es un ciudadano libre siempre de poder expresar su opinión. En eso nosotros hacemos mucho énfasis, y ese énfasis lo llevamos mucho al aula, en las asignaturas, en cada una de las asignaturas que se imparten, en donde los niños tengan la libertad de expresar sus dudas, sus inquietudes. También se hacen actividades, obviamente, como decía, bueno, de elecciones, se hacen actividades cada cierto tiempo del día, como alguno de los colegas ahí dijo también, el día de la formación ciudadana, en donde se muestran videos, se conversa, se hacen conversatorios, se juntan a todos los cursos, se mezclan a los cursos, y se conversa sobre lo que ellos entienden por formación ciudadana, o cuando hay un hito importante dentro de nuestro país, como han sido las votaciones. También se aprovechan espacios, se suspenden, entre comillas, las asignaturas como más formales, y se lleva a los estudiantes solamente a conversar, desde los más pequeños, siempre, qué es lo que vieron ellos, qué es lo que vieron en la televisión, qué opinan de estas elecciones. Pasó mucho, por ejemplo, cuando fue el tema del estallido social. A los niños también se les permitió expresar y opinar sobre lo que ellos veían. Se les hizo muchas preguntas, por ejemplo, cómo cambiarían, cómo habrían cambiado ellos la situación, si la criticaban o no la criticaban. Nosotros trabajamos mucho más con el dar a los niños espacios para expresarse. Es como esa parte en la que trabajamos más, apuntado a lo que es la formación ciudadana. Gracias, Margarita. Manuel, Bueno, Carlos. bueno, mira, la verdad es que dentro de lo que es participación, yo creo que ya di bastante ejemplo. Y en relación a la toma de decisiones, recordar de que los estudiantes participan en el consejo escolar. Por tanto, ellos también forman parte de esta instancia. Si bien es cierto, hay que transmitirse confianza, seguridad, los temas que se abordan se acotan bastante para que puedan ser manejables. Pero también hay un trabajo que se desarrolla desde las asesorías que tienen los estudiantes, en el caso de los centros estudiantes, y asesorías con un profesor, y por tanto también se considera la opinión de cada uno de ellos. Yo recuerdo que el año pasado nosotros desarrollamos una encuesta, bueno, desde que trabajaba en la Escuela Boroa, y en las escuelas que he estado, siempre hemos trabajado con encuestas respecto, por ejemplo, a cuáles son los espacios de mejoramiento que les gustaría que optimizáramos durante el año. O qué talleres, por ejemplo, les parecen atractivos, o cuáles son las actividades que más les llaman la atención. Entonces, de alguna manera, hay una selección, por ejemplo, de talleres, y los estudiantes seleccionaban a cuál querían inscribirse, o cómo les gustaría que se mejoraran los espacios. Sin ir más lejos, este año nosotros les atribuimos en el área de liderazgo al centro estudiante una acción relativa al medio ambiente,
y por tanto se distribuyó un monto para que ellos hicieran proyectos participativos, de tal manera que ellos generaran la iniciativa, había un concurso y a partir de lo que opinaran los compañeros, los estudiantes, se toma el proyecto y se genera ya la gestión desde parte del equipo directivo. No conozco los resultados porque el primer año que, desde mi experiencia profesional, es la primera vez que lo hacemos. Entonces, de alguna manera, hoy día todavía estamos en pañales y que de alguna manera vamos a ir viendo cómo los cursos, cómo los estudiantes promueven estos proyectos y cómo los vinculan con el medio ambiente, por ejemplo. Así que creo que hay altas instancias donde se consideran la opinión de los estudiantes. Y lo más importante de todo es que el estudiante debe sentir que la escuela es su espacio educativo, que no se sienta ajeno, porque muchos proyectos educativos, si bien es cierto, están los estudiantes, pero como que hay ciertos bloqueos. Entonces el estudiante debe sentirse que es parte de la comunidad, que su opinión es válida, que el sentir de él también contribuye a la acción del quehacer de la escuela. Por tanto, yo creo que entre más comunicación hay, entre más opinión, entre más fomento, por ejemplo, de estos procesos que son, hoy día un poquito se han dejado de lado, porque con la virtualidad se hace más complejo, y que también hay un trabajo súper potente que hay que desarrollar cuando vuelvan los niños. Yo ya llevo un mes, hoy día cumplí un mes con niños presenciales en la escuela, y yo creo que hoy día han valorado mucho más su espacio, y participan mucho más también. Ven el antes y el después. ¿Cómo es mi participación en la virtualidad y cómo es mi participación en la presencialidad? Notan el antes y el después y valoran mucho más el espacio educativo. Gracias, Manuel. Carlos. Bueno, mencionando actividades propiamente tal, como mencionó el colega anterior, la participación dentro del consejo escolar, el ser partícipe de la elección de centro alumno. Por ejemplo, nosotros como colegio igual tenemos como el boletín ciudadano, que todas las semanas se envía un boletín con información, con cosas para mantener a los estudiantes y a la comunidad educativa informada acerca de cómo está el acontecer diario y del país, por decirlo así. También, por ejemplo, realizamos talleres de derechos ciudadanos, talleres que tienen que ver con los conceptos básicos también, con por ejemplo, qué es lo que es para ello puede ser el gobierno local, qué es la municipalidad, qué es lo más cercano que ellos pueden tener, como, por ejemplo, en quinto, sexto básico también se ve dentro de historia, ya todo lo que tiene que ver con el poder del Estado, por decirlo así. Pero acá en el taller de gobierno local hicimos una actividad bien entretenida con los chiquillos, donde unos funcionarios de la municipalidad nos contactaron, por ejemplo, con algunos funcionarios de la municipalidad, y ellos nos explicaban, por ejemplo, cuáles eran los roles que cumplían dentro de la municipalidad, por ejemplo, en qué servían que ellos estuvieran ahí ejerciendo sus roles, etcétera, etcétera. Más o menos como esas son algunas actividades que hemos hecho como colegio para fomentarlo aquí en la actividad de la participación de la formación ciudadana. Gracias, Carlos. Tamara, la próxima. Bueno, siguiendo con la dimensión de práctica, pero ahora vamos en formación de didáctica, que igual también se ha mencionado en alguna respuesta anteriormente, pero la pregunta sería, ¿qué estrategias de trabajo transversal han visualizado con los recursos mediadores de aprendizaje desde la lógica de formación ciudadana dentro del contexto ya de la virtualidad? O sea, cómo han trabajado en la virtualidad la temática de la El formación proceso ciudadana. de formación ciudadana. Sí. A ver, yo podría decir que no se ha llevado tanto a cabo el hecho de la formación ciudadana a través de la virtualidad. Nosotros el año pasado puntualmente comenzamos una virtualidad en pantalla, digámoslo así, a partir del segundo semestre y avanzado el segundo semestre.
y este año recién ya pudimos tener una formación, o sea, una conexión con los niños más formal a través de la pantalla hasta el 14 de agosto, que fue la última vez que ya estuvimos, el 16 de agosto recién retomamos las clases presenciales. Por lo tanto, lo que es formación ciudadana puntualmente a través de la virtualidad, yo te diría que no, nosotros no la hemos trabajado. Gracias, señora Margarita. Manuel. Bueno, nosotros el año pasado hicimos debates online, están en YouTube. Hicimos debate online, hicimos las elecciones del centro de estudiantes, hicimos publicidad, ustedes los pueden ver ahí en Instagram. También hicimos las elecciones virtuales a través de los formularios de Google. Así que tratamos el año pasado de hacer muchas cosas que de alguna manera eran hitos de la escuela. Talento boroíno, la fiesta de la chilenidad, Spelling Bee, y un montón de el challenge de reciclaje. Hicimos muchas cosas, porque de alguna manera nosotros sentíamos la necesidad de conectarnos con los chiquillos. De hecho, es más, hicimos unos programas de televisión y David está claro de eso, porque el año pasado le pedí colaboración para hacer un análisis respecto a la importancia que tenían la consulta ciudadana. Entonces hicimos un programa en el canal comunal, y ahí un profesor de la carrera de historia nos colaboró, hicimos algunas preguntas que se entendía por la Carta Magna, bueno, y un montón de conceptos que era necesario bajar a los estudiantes y a la comunidad en general. Hicimos programas, por ejemplo, La vida en tiempos de pandemia. Hicimos un programa también en YouTube que se llamaba Conéctate conmigo, en donde nosotros hacíamos un programa en YouTube, recordábamos, por ejemplo, el aniversario de la escuela, se conectaban los chiquillos, conversábamos, contaban anécdotas, más allá del currículum, sino que era encontrarnos desde el punto de vista socioemocional, porque era necesario saber, y en un momento estábamos atrapados. En un momento estábamos en nuestras casas y no sabíamos cómo estaban nuestros estudiantes, cómo estaban nuestras familias, y nos vimos en la obligación de ocupar estas herramientas que siempre estuvieron presentes, que no eran herramientas que estaban ajenas, sino que estaban al servicio, pero nosotros, de alguna manera, por desconocimiento o porque no nos antojaba usar esta herramienta, no la utilizábamos. Pero esto nos permitió aprender más. Por tanto, nosotros tratamos de vincularnos bastante con los estudiantes. Y este año, que asumí este rol en la escuela donde estoy hoy día, me ha sido un poco más difícil, porque de alguna manera había una cultura instalada, y el año pasado ellos no tuvieron clases online, ellos trabajaron solamente de forma sincrónica. Entonces tuvimos que hacer un trabajo, y este año empezamos las clases desde marzo, virtuales, y de manera muy sistemática, con horarios, con una coherencia curricular, con todo un trabajo técnico importante, porque hay muchos baches. De hecho, más, había muchos niños que no habían desarrollado el proceso lector. Entonces tuvimos que también generar estrategia hoy día con ellos. Entonces, de alguna manera, en lo que respecta a la formación ciudadana, hoy día podríamos decir que hicimos un trabajo. Hoy día hay un centro de estudiantes, hay presidentes de curso, hoy día hay centro de padres en la escuela, hay reuniones de subcentro, hay participación de los distintos estamentos. Por tanto, creo que de un 1 a 100 podríamos estar con un 50% de trabajo en relación a la formación ciudadana. Porque hay que hacer harto, hay que hacer harto. Pero sí hicimos algunos intentos porque se cumpliera. Sí. Todo indica que la virtualidad parece que no hemos sabido, digamos, empoderarnos de ella para ir justamente generando estas conductas ciudadanas dentro de ese formato, digamos, de proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé si Carlos quiere complementar algo. No, la verdad que no hemos trabajado mucho como de forma transversal la formación ciudadana, sino que le hemos dado el espacio a la asignatura y al plan de formación por tal. Entonces, cada actividad que se realiza se ha planificado dentro dentro de lo que están nuestras competencias, porque no hemos profundizado más en el tema, más de lo que ya lo que he comentado, ¿ya? Ok, gracias. Tamara, la próxima pregunta. No se escucha, Tamara, tu voz se corta. ¿Se escucha? Ahora sí.
la ciudad, de decir un poco. No, se va el audio, Tamara. Si quieres la leo yo. Por Ya. ¿Qué estrategias de trabajo han visualizado con los recursos mediadores de aprendizaje desde el pensamiento crítico ciudadano dentro del contexto de la virtualidad? La pregunta es súper específica. No sé si alguien está en condiciones de responderla. Digamos. Me gustaría que nos contextualizara un poco, porque hay Sí. como un concepto que es súper individual, mediadores de aprendizaje. El profesor es un mediador, pero me gustaría saber a qué hace referencia esta pregunta, porque es súper específica. Claro, el fondo hace referencia un poco a la propuesta de la mesa COVID. Acordémonos que antes que el Mineduc lanzara, digamos, su priorización curricular, la Católica y la Chile lanzaron una propuesta de mesa, como mesa social COVID para justamente priorizar el currículum. Y la concepción, digamos, que ellos asumen la ciudadanía es fundamentalmente a partir de problemas socialmente relevantes. Entonces, lo que ellos se aproximan, digamos, a trabajar la ciudadanía hacia o a partir de la problematización de problemáticas que hoy día están ocurriendo, y en función de esa problematización que hoy día ocurre, que está muy asociada al pensamiento crítico, digamos, ellos trabajan, digamos, proponían trabajar ciudadanía. Y de una u otra manera el currículum escolar chileno igual lo propone, lo recoge en la priorización curricular, donde fundamentalmente sugiere, ¿no es cierto?, trabajar la ciudadanía desde problemáticas actuales, como por ejemplo lo que tú nombrabas, el medio ambiente, el tema de las elecciones que vienen a continuación, la importancia, digamos, de la constituyente, o sea, temáticas actuales que permitan justamente hacer entender al estudiante la importancia de la formación ciudadana. Eso, es un poco el contexto. O sea, nosotros trabajamos los temas, pero no desde la universidad o de esta invitación, ¿no? Yo de verdad desconozco ese trabajo que se desarrolló, nosotros no participamos de ella, pero sí desde la planificación institucional nosotros propusimos esos temas. Trabajamos cuando pasó lo de la consulta ciudadana, el plebiscito y todo lo demás, hicimos acciones, y también cuando fue el estallido social generamos mucha reflexión respecto a aquello, y también conversar con los estudiantes, con las familias, cuáles eran los focos. Así que yo creo que dentro de ese contexto sí, lo desarrollamos, pero no desde lo propuesto por las instituciones que usted señala. Claro, por la mesa social, no. Sí, a lo que apunta, es un ejemplo, a lo que apunta fundamentalmente es que si dentro del contexto de implementación de estrategia por parte del docente, se trabaja el docente con el estudiante desde un pensamiento crítico, digamos, que tiene que ver con la argumentación, con todas estas habilidades que son propias, digamos, del ejercicio ciudadano. Eso. Eso sí, sí, sin duda, lo hacemos. Sí, Margarita y Carlos tengan algo que... No, la verdad que yo no podría aportar aquí mucho porque no hemos trabajado, como lo digo, en este tiempo de virtualidad ha sido bastante menos el trabajo a partir de lo que es la pandemia y bueno, del estallido social, que fue lo único que alcanzamos a ver, fueron las opiniones de ellos y darles espacios de expresión, más que nada eso. Y ahí, un poco para complementar, Manuel, ¿qué estrategia ha usado el docente justamente para trabajarlo desde ese punto de vista más bien crítico? ¿Nos puede dar algunos ejemplos más de los que haya dado? Sí, sí, por ejemplo, de alguna manera, cuando nosotros abordamos los temas de ciudadanía, o por ejemplo, las temáticas que abordamos en un ciclo de conversatorios que fueron, el ciclo de conversatorios fueron 5 días, y cada día abordábamos temas distintos, por ejemplo, la interculturalidad, lo que se entiende por educación inclusiva, qué se entiende por calidad educativa, y bueno, abordamos 5 temas. No recuerdo bien los otros 2, pero era uno diario y que convocábamos no solo a estudiantes, sino que también a los apoderados. Y hablábamos temas súper desde la transversalidad, desde la objetividad, sin darle ningún matiz político, sino que más bien conocer la percepción que tiene el apoderado, el estudiante, respecto a la temática. Por tanto, había una ronda de preguntas, había una secuencia de contenidos, a través de mapas conceptuales, a través de ejemplos, por ejemplo, análisis fotográfico respecto a una imagen, qué sentían ellos al ver esas imágenes. Por ejemplo, en el caso de la interculturalidad ocupamos mucho Mafalda, pero de alguna manera
abordamos los temas desde la objetividad, sin matiz político, y que nosotros conociéramos la perspectiva de cada uno. Y también profundizar, también generar una opinión guiada, argumentada, objetivizada, que no fuera, a ver, típico ejemplo, cuando hay una manifestación, alguien se suma a la manifestación porque tiene el objetivo claro, sabe por qué voy, a qué voy, qué persigo, cuál es el objetivo que persigo. Y muchas caricaturas al respecto, como digo, oye, ¿qué estamos reclamando hoy día? Y empezamos a generar acción. Entonces, lo importante es que, de alguna manera, lo que nosotros vamos a opinar tenga fundamento teórico, práctico, desde la experiencia, y que no sea porque yo me voy a sumar a lo que el otro dice. Mira, me gustaría agregar este ejemplo. Una universidad generó un ejemplo muy gráfico respecto a la opinión que tiene el ciudadano, una persona. Entonces la académica señala, al próximo alumno atrasado que llegue, le voy a preguntar de qué color es la carpeta, y ella muestra una carpeta verde. Entonces a todos los que estaban presentes y que habían llegado puntual, le dice, esta carpeta para todos ustedes es roja. Entonces cuando yo les vaya a preguntar a ustedes me van a decir roja. Y van a ver lo que ocurre con el estudiante que llegó atrasado, a ver qué responde. Entonces la académica, espero que llegue el estudiante atrasado ingresa a la sala, se sienta, y la profesora empezó a preguntar de qué color era la carpeta. ¿De qué color era la carpeta? Y era verde, roja, y todos dijeron roja. Entonces el que había llegado atrasado estaba confundido, porque decían que la carpeta era roja. Pero como había llegado atrasado no tenía claro respecto a lo que estaban abordando. Entonces, después de 10 ejemplos, o sea, le preguntó acá a 10 estudiantes como para marcar ahí la tendencia, le pregunta al estudiante que iba atrasado de qué color era la carpeta. El estudiante dijo de que era de color roja. Entonces, la académica le pregunta, ¿por qué roja? Y él no tenía argumento, sino que él decidió sumarse a lo que la mayoría decía y no generar su propio argumento respecto a lo que le estaban preguntando. Entonces es súper importante el hecho de que el estudiante tenga argumentos a la hora de poder defender su postura, sus sentimientos, sus emociones desde la objetividad y no desde un conocimiento vulgar. Ok, gracias por los ejemplos, Manuel. Carlos, ¿habría algo que complementar acá o de parte tuya del Colegio Helen? O sea, no sé si entiendo bien la pregunta, la verdad. Pero nosotros, por ejemplo, como colegio, dentro del contexto de virtualidad, hicimos un trabajo bien potente cuando comenzó todo lo que tiene que ver esta pandemia, y que ellos se vieron obligados a trasladarse a las pantallas. Entonces nosotros siempre, todas las clases de orientación en un principio eran más que nada para conversar cómo estaban ellos, qué sentían, cómo se sentían, qué echaban de menos, qué les gustaría hacer, tratar de sacarlo un poco y tratar de buscar dentro de su vivencia el- el- este contexto de virtualidad que a ellos los llevó. Bueno, es como eso lo que lo trabajamos, no sé si lo entendí bien. Sí, no, sí, era fundamentalmente cómo trabajaban el pensamiento crítico en un contexto virtual, digamos. Es eso. Asumiendo que el pensamiento crítico está detrás, digamos, de las nociones de ciudadanía. Pasemos a la próxima. Gracias. ¿De qué forma piensas que se vinculan las evaluaciones con la construcción de la ciudadanía en la escuela? Buena pregunta. El tema de la evaluación. Margarita, no sé. A ver, me gustaría un poquito más de explicación. ¿Para dónde va esa pregunta? O sea, un poco va a lo que apunta Santos Guerra, Margarita, cuando dice, dime cómo evalúo y te diré quién eres. ¿Ya? En el sentido, nosotros que si estamos formando ciudadanos, ¿cómo se vincularía, por tanto, cómo debiera ser esta evaluación? ¿Pero Para las responder, evaluaciones en general o la evaluación de formación ciudadana? no, Esa la es la parte que... evaluación, la evaluación de formación ciudadana, asumiendo que esa formación ciudadana sube una transversalidad dentro Sí, del sí. currículum, porque todas las asignaturas en último término tributan, digamos, a ella. Eso. Ujú.
A ver, bueno, con respecto a las evaluaciones en la transversalidad, en primer lugar, yo considero que ahí ya hay con respecto a la evaluación propiamente tal o el concepto de evaluación, aquí también hay una cosa importante desde la perspectiva de los niños en cuanto a que ellos tengan que manifestarse objetivamente con respecto a una evaluación, porque esto siempre genera puede que esté como muy, o puede sentirse como muy nada que ver, pero yo lo siento absolutamente vinculado a esto. Siempre genera en los niños, cualquier evaluación, llámese prueba, entendiéndolo como prueba, genera un cierto temor a los niños, ¿verdad? Los niños se sienten como castigados. Hay como una suerte de que cuando hay una prueba es como un castigo. De hecho, se utiliza mucho. O sea, cuando un curso se está portando mal, entonces vamos a fijar una prueba. O si un curso presentó poca asistencia o no puso mucha atención en una clase, entonces se le fija la prueba a la clase siguiente. Y esto a nivel de todo lo que significa ámbito estudiantil, escolar e incluso universitario también. Entonces, para mí es un poco esto también de esta cosa que el ciudadano de repente se siente muy castigado con no cumplir con ciertas cosas o siente que los poderes, digamos, constantemente lo están como evaluando para castigar. Y ahí es donde yo llevo un poco la evaluación en los colegios y puntualmente, y yo personalmente, es lo que siempre trato de hablar con los colegas, en donde los niños tienen derecho a expresar y deben manifestárseles y debe dejárseles abierto a la posibilidad de manifestarse con respecto a una evaluación propiamente tal. Si ellos, por ejemplo, que pudieran participar y decidir de qué manera quieren ser evaluados, ¿ya? Eso es las evaluaciones en general, en todas las asignaturas, que ellos propongan ideas. Y ahí yo insisto con lo mismo, en la medida que nosotros vamos formando niños con la capacidad y con la libertad de expresar lo que ellos sienten y quieren, es como vamos formando ciudadanos que están bien parados después dentro de una sociedad. Y me refiero a bien parados cuando son capaces de aportar a esta sociedad, son capaces de ser líderes porque siempre tuvieron la posibilidad de expresar lo que sentían, son capaces de dirigir, cuando por ejemplo ya están en la universidad, son capaces de ser líderes y dirigentes, son capaces de llevar a cabo sus derechos y sus deberes en la medida que ellos tienen seguridad. Entonces, para mí es tremendamente importante formar niños con una autoestima y una seguridad propia importantísima para formar buenos ciudadanos. Entonces, en el tema de las evaluaciones, principalmente, yo lo llevo para decir, lo enfoco desde ese punto de vista, de que el niño no sienta este temor de ser evaluado, que tenga participación en una evaluación, que sea un agente activo en una evaluación y no un agente pasivo, porque generalmente no, hay muchos colegios que tienen estrategias bastante innovadoras, pero como lo tradicional es este agente pasivo donde se le evalúa y se le entrega una evaluación y por eso el niño tiene esta sensación como de castigo. Entonces, para mí tiene que ser un agente bastante activo y partícipe de todas estas evaluaciones. O sea, en términos concretos, es como abandonamos el paradigma de la heteroevaluación, donde el profesor es el que pone la nota, digamos. Absolutamente. Y eso le quitamos un poco el temor y la noción punitiva que tiene la evaluación todavía, lamentablemente, en la percepción de los niños y niñas del sistema escolar. Sí, sí. Súper, gracias, Margarita. Manuel y Carlos, no sé. Pide disculpas, justo me llamó el jefe, el gran jefe, así que me perdí un poquito, porque ustedes saben que ahí hay que responderlo. Sí. Nada que hacer ahí, nada que hacer. Nada que hacer, así que aproveché de tirar unos dardos ahí, apliqué la formación ciudadana con argumentos para que nos visite y nos lleve recursos. Bueno, la verdad es que nosotros instalamos un instrumento, no en esta escuela, sino que en la escuela anterior que estuve, en Los Acacios, en Renca. En esa escuela nosotros desarrollamos un instrumento que se aplicaba semestralmente, que era una heteroevaluación. ¿Qué hacía aquí el estudiante?
a partir de una serie de indicadores, el estudiante se ponía la calificación, pero abajo, al final, en un segundo ítem, debía argumentar con ejemplos concretos en donde se reflejaban esas actitudes que él decía que desarrollaba y que tenía esa calificación. Por tanto, ahí había una discusión técnica entre el profesor y el estudiante respecto a si corresponde o no corresponde la evaluación. Normalmente los niños siempre se ponían baja calificación porque ellos son súper críticos. Entonces los profesores tenían que subirle la calificación y los profesores le decían, pero recuerda que tú tienes esta actitud que aporta en las clases, y de alguna manera ahí se generaba un insumo importante en relación a la evaluación. Ahora, vinculándolo con esta pregunta, pero desde la concepción del hacer la evaluación en relación a la construcción de ciudadanía en la escuela, no lo vimos de esa forma. O sea, en el fondo, siempre consideramos el concepto de ciudadanía y la formación desde un todo, ¿no? Y no como una de las partes, sino que de alguna manera tratamos de integrar todo lo que sea, todos los elementos que están presentes en el proceso, y por tanto, si hay temas que son parte del plan de formación ciudadana y que están dentro de la unidad y de las asignaturas que tributan, se considera, ¿ya? Pero no lo había visto desde la concepción de una construcción de ciudadanía en la escuela. Gracias, Manuel. Carlos, ahora. Sí. Por ejemplo, ¿cómo nosotros, por ejemplo, vinculamos quizá la evaluación más que en el cómo el estudiante es capaz de ir evaluando también los procesos? Pues, en el sentido desde una encuesta que aplicamos a principio de fin de año, donde ellos evalúan, por ejemplo, a los profesores, las clases, el colegio, también donde ellos evalúan, por ejemplo, las propuestas que tiene el centro de alumnos, por ejemplo, si son viables o no son viables, para que el colegio las pueda aplicar. Como desde esa mirada encuentro yo que va como la evaluación más que al número, sino más que llevarlo a como un argumento del cual ellos por qué creen que debiese ser así o debiese ser de otra manera nomás, lo que ellos piensan. Dar a entender también que ellos son personas que pueden también opinar y evaluar quizás lo que se les está proponiendo. Gracias, Carlos. O sea, en términos concretos, los tres informantes claves concuerdan en que la única manera, al parecer, es democratizando, digamos, lo que se entiende por evaluación, y sacándole un poco el carácter punitivo que contaba Margarita al comienzo. Pasemos a la última pregunta, Daniel. ¿Qué tipo de evaluaciones piensas que has experimentado o promueves que fomenten la participación activa de los estudiantes? Eso. Debate, focus group, lo que estamos haciendo ahora, mesa redonda también, por ejemplo, en las profesoras de lenguaje, en la media, trabaja harto mesa redonda, focus group, debate, donde los estudiantes puedan evaluar también o ser partícipes de algún tema en común que se lleve a la palestra para poder emitir con juicio quizá, pensamientos, pero también llevar, por ejemplo, lo que hace, por ejemplo, ella poner una hipótesis y en base a esa hipótesis ellos empiezan a evaluar distintos tipos de quizá argumentos, ideas, donde ellos tratan de llegar a la respuesta y donde, por ejemplo, claro, dos sectores en un debate ven quién el que fue el que se acercó más quizá. Entonces, hay muchos tipos de actividades o de formas de evaluar quizá que fomentan la participación de los estudiantes. Gracias. Gracias, Carlos. Yo principalmente, y para mí es tremendamente relevante, las evaluaciones grupales, a partir de 2 estudiantes en adelante, no grupales, digamos, que necesariamente sean grupos grandes, pero ya hacer de una pareja o un grupo, hacer una evaluación, llevándolo específicamente a los niños, que son los con los que trabajamos y trabajo yo puntualmente,
el niño se siente acompañado. Y yo lo llevo a lo mismo de la sociedad, o sea, una sociedad se construye en eso, en conjunto. Un individuo solo no puede hacer sociedad, no puede tener una participación ciudadana si no existe nadie más en esa sociedad, ¿verdad? Entonces, en la medida que se hacen evaluaciones, y es la experiencia que tengo y que veo, donde el niño se siente más relajado, se siente apoyado, se siente, por último, si da una opinión y un compañero da una opinión distinta, pueden llegar a lo mejor a un acuerdo, y todo eso significa participar en sociedad, y eso es lo que se les hace ver a los niños después de estas evaluaciones grupales. Nosotros hacemos ver a los niños que cada cosa, cada detalle, como también lo mencioné antes, cada detalle en esta sociedad pequeña que es el colegio, es lo que significa vivir en sociedad como adulto, como ser de derecho, digamos, porque yo necesito al otro para conformar una sociedad. Yo necesito la opinión del otro, o necesito la validación del otro, o necesito, por último, el debate, que es lo que tanto lo han mencionado también acá. En los debates está expresar opiniones, pero una evaluación, en la medida que sea con más niños, siempre da muy buenos resultados, se genera mucha participación, se genera mucho dinamismo. Y una evaluación, yo creo que todos lo hemos visto, una evaluación individual, es una evaluación absolutamente pasiva. Las sensaciones y las emociones que vive un niño, yo diría la gran mayoría, en la interna, mientras está solo frente a esta hoja, son emociones, yo creo y doy firmado que son emociones bastante como negativas, si se quiere. Sin embargo, cuando se está haciendo una evaluación grupal, hay emociones mucho más diversas y más de expectativas buenas y más de energía positiva. Por lo tanto, nosotros siempre estamos fomentando, y yo principalmente les pido a los colegas que estén constantemente haciendo evaluaciones grupales, que llegamos a lo mismo, que llegamos a evaluar, y que generalmente los colegas son un poco reticentes a esto porque dicen lo típico, digamos, que es como es una frase como muy mala para mi gusto. Es que el más flojo se apoya en los demás. Bueno, de eso se trata también, de que él no es que se apoye en los demás, él va a aprender de los demás. Al que le cuesta, no al más flojo, sino que al que puede ser más lento, al que le cuesta un poco, al que le cuesta expresarse, va a aprender del resto, va a tener un ejemplo ahí. Por lo tanto, hay más dinamismo, insisto. Gracias, Margarita. No sé si Manuel quiere complementar. Bueno, a mí me gustaría señalar que toda experiencia de aprendizaje es significativa y que de alguna manera estas experiencias de aprendizaje pueden ser monitoreadas, pueden ser evaluadas, pero de alguna manera hay que entender de que la formación ciudadana va más allá de un producto, sino que hay que concebir esta evaluación como un proceso, de tal manera que nosotros nos permita determinar si efectivamente los estudiantes están internalizando los conceptos. Porque a lo mejor yo estoy muy errado, pero la evaluación por sí sola para el estudiante inmediatamente lo define como una calificación, como un número. Entonces lo que tenemos que transmitir a los estudiantes, que la evaluación es más allá de una calificación. El hecho de que un niño tenga un 6 y un 7 no necesariamente significa que el que tiene un 7 sabe más que el que tiene un 6, sino que de alguna manera es un indicador, es una forma de definir en qué nivel estás, pero la internalización de ese aprendizaje, de esa experiencia de aprendizaje y de cómo se articula con el currículum, creo que es la clave, de cómo nosotros podemos monitorear ese proceso, de cómo podemos identificar si los conceptos o los objetivos que estamos intencionando están generando impacto en nuestros estudiantes. Y una clave para esto es cosa de que hagamos una evaluación general y le preguntemos a los estudiantes cuál es la misión y visión de la escuela. Ahí vamos a saber inmediatamente si el estudiante se siente parte o no se siente parte de la institución, si se ha compartido, si se ha internalizado, por ejemplo, los objetivos que persigue la escuela para con ellos. Entonces, de alguna manera, creo que es súper importante determinar el nivel de internalización de los objetivos que están desarrollando los chiquillos. Gracias, Manuel.
No quedan más preguntas, ¿cierto, Daniel? Por tanto, puede dejar de compartir la pantalla para despedirnos y dejar ya a los colegas en libertad de acción. Muchas gracias por su tiempo, por la disponibilidad de responder las preguntas, que van a ser cuyas respuestas van a ser muy valiosas para nosotros para saber cómo el sistema escolar está calibrando y entendiendo la formación ciudadana, a partir de los ejemplos que ustedes tienen. Y después de ello, como les indicaba al comienzo, ir viendo cómo nosotros podemos, a partir de esa experiencia escolar, ir viendo cómo calibramos, digamos, este pensamiento hegeliano con aquellas experiencias que ustedes nos reportaron. Gracias, Margarita. Gracias, Manuel. Nada. Gracias, Carlos. Nos veremos en otra oportunidad. Sí, Que estén bien. por Muchas supuesto. gracias. Chao, Gracias, Cuídense Daniel y mucho. Tamara. Que estén muy bien. Gracias por la Gracias. invitación. Gracias, chao. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao.